la casa de Dios para adorar su nombre. Amén, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Qué hermoso, hermano. Vamos a continuar esta tarde con la serie que usted sabe que nos ocupa por varios domingos ya. Y todavía se va a extender otros domingos, alabado sea el Señor, acerca del Sermón del Monte. Cuán importante es estudiar las palabras de Cristo. Amén, hermano. Bajo el tema los juramentos. Los juramentos. El texto está en Mateo capítulo 5, verso del 37 al 33 al 37, perdón. Gloria a Jesús. Del 33 al 37. Bendito sea Dios. Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 33 al 37. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Dice la palabra de Dios: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que así como hace 2000 años atrás, tú predicaste este sermón maravilloso a las multitudes, también en esta tarde, Señor, tú puedas hablarnos a nosotros a través de este sermón maravilloso. Ayúdanos a entender esta porción de tu palabra, Señor, para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Recordemos, hermanos, que este sermón, el más importante y extenso predicado por nuestro Señor Jesucristo, fue expuesto ante una multitud de judíos. Y una multitud a la cual el Señor les dijo en Mateo capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras, sin dudas, sorprendieron a muchos, pero ofendieron a los fariseos y a los escribas. Los judíos de la época de nuestro Señor tenían a estos hombres, a los escribas y fariseos, como los más santos del pueblo, ¿verdad? Como aquellas personas muy devotas, los más santos de la nación. Sin embargo, el Señor expuso la hipocresía religiosa de estos hombres delante de todos. Delante de todos. Y no solo el Señor descubrió la hipocresía religiosa de los fariseos, sino aún su deficiente interpretación del Antiguo Testamento. Para eso el Señor usó en esta porción del Sermón del Monte 6 ejemplos que ilustran claramente el error de la interpretación de los escribas y fariseos acerca de la ley, que los hacía vivir vidas totalmente alejadas de la voluntad de Dios. Totalmente. Por eso el Señor dijo en una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ¿qué? Está lejos de mí. Y lo peor del asunto, amados hermanos, es que estas personas eran los maestros del pueblo. Eran los que enseñaban la ley a aquel pueblo. Y con sus enseñanzas torcidas le hacían un gran daño a aquellos que tenían por discípulos. De tal manera que Mateo capítulo 23, verso 15, el Señor lo ilustra muy bien diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Era algo horrible lo que estaba pasando con las enseñanzas de estos maestros. Una enseñanza torcida
te puede llevar directamente al infierno. Es por eso que el Señor, quien es amante de la verdad, tuvo que denunciar públicamente la hipocresía y las torcidas enseñanzas de los fariseos. Así vimos cómo ellos reducían el alcance del sexto y séptimo mandamiento que decía: no matarás y también no cometerás adulterio. Pero también el Señor denunció el uso y el abuso de la carta de repudio. Pero a continuación, el Señor pasa a denunciar otro de los males del pueblo de Israel, que se desprendía, por cierto, de las enseñanzas torcidas de los maestros de aquella época. Y era el uso indiscriminado y engañoso de los juramentos. El uso indiscriminado y engañoso de los juramentos. Mis amados, cada palabra que sale de nuestra boca es muy importante. Lo voy a repetir. Cada palabra que sale de nuestra boca es muy importante. Son tan importantes nuestras palabras que Jesucristo dijo que en el día final seremos juzgados por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. Mateo capítulo 12, verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amados, las palabras revelan el estado del corazón. Por eso, aunque para los fariseos este no era un asunto importante, Jesús enseñó que nuestras palabras, nuestros juramentos y votos son extremadamente importantes ante Dios. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de hablar y de expresar un compromiso con nuestras palabras, porque nuestra alma queda ligada ante Dios por esas palabras que hemos hablado. Es por eso que les propongo ver con detalles las palabras de Cristo en esta parte o en esta porción del Sermón del Monte. Pero antes de seguir adelante, amados hermanos, yo quiero que contemplen algunos versículos bíblicos para que entiendan la importancia de nuestras palabras. Es un tema que muchas veces no le prestamos atención, pero Dios quiere que hoy nosotros entendamos la importancia que tiene cada palabra que sale de nuestra boca. Y para eso he contemplado aquí algunos versículos que nos van a decir a nosotros la importancia de nuestras palabras. Porque una vez, hermanos, que nosotros pronunciamos las palabras, ya no pueden volver. Una vez que salen de la boca, ya no pueden regresar. Por eso es importante meditar antes de hablar. Proverbios capítulo 6, versos del 1 al 2 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 12, verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eclesiastés capítulo 5, verso 2 dice: no te des prisa con tu boca. Escuche, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago capítulo 3, versos 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Todos estos versículos nos muestran la importancia de lo que hablamos. Pero también reflejan la condición de nuestro corazón. Por eso la Escritura dice en Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona? Póngale una grabadora aquí cerquita de su boca todo el día, grabando todo lo que dice. Y usted sabrá lo que hay en ese corazón. Alabado sea Dios. Amados, tus palabras son un fiel reflejo de tu alma. Ellas indican el verdadero estado de tu corazón. Por eso Cristo dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ellas reflejan el estado de tu corazón. Teniendo en cuenta todo esto, pasemos a considerar el pasaje que nos ocupa. Mateo capítulo 5, versos 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí el Señor habla de dos términos, perjurar y jurar. Perjurar y jurar. Evidentemente son dos términos diferentes que no significan lo mismo. Entonces, pero ¿qué significa jurar? ¿Qué significa jurar según la Escritura? Escuche, es cuando ponemos a Dios como testigo de la veracidad de nuestras palabras o del carácter obligatorio de una promesa que hemos hecho. Ponemos a Dios, cuando nosotros estamos jurando, amados hermanos, estamos llamando a Dios como testigo de que nuestras palabras son verdaderas y que lo que hemos prometido lo vamos a cumplir. ¿Quién es testigo? Dios. Estamos jurando por el nombre de Dios que lo que estamos diciendo es verdadero y que aquello que nos hemos comprometido lo vamos a cumplir. Eso es jurar según la Biblia. Para que usted entienda, hay un caso entre el rey Abimelech y Abraham. Abimelech se dio cuenta que Abraham se había vuelto muy poderoso y que Dios estaba con Abraham. Y sintió cierto temor de Abraham. Por eso él lo combina a hacer un juramento delante de Dios. En Génesis capítulo 21, versos 23 al 24, escuche lo que le dijo Abimelech a este hombre de Dios. Ahora pues, júrame aquí por Dios, fíjese bien, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Fíjese lo que dijo Abimelech. Júrame, pero delante de Dios. Júrame por Dios. Y Abraham dijo, yo juro. Yo juro. Es decir, hermanos, que la Escritura nos está dejando saber que jurar realmente no es malo cuando se hace en los términos correctos. Cuando se hace delante de Dios. Y cuando tus palabras son veraces. Y cuando tú vas a cumplir lo que tú has prometido, tú puedes poner a Dios como testigo. Y no es pecado.
Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué significa perjurar? ¿Qué significa el otro término que Jesús mencionó? Bueno, perjurar es jurar en falso. Jurar en falso es jurar falsamente. Cuando usted jura sabiendo que no es verdad lo que está diciendo, o cuando usted jura sabiendo que usted no va a cumplir lo que dice, usted comete el pecado de perjurio. El pecado de perjurio. Tú estás jurando por Dios, pero tú sabes que es mentira lo que estás diciendo. Tú estás engañando a la persona. Pero ojo, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Eso es perjurar. Ahora, el problema de los judíos, amados, del tiempo del Señor, era que usaban con mucha frecuencia los juramentos falsos para dar una impresión de solemnidad en lo que decían y de paso engañar al prójimo. Usaban palabras tan lindas, te juro por el cielo, ¿verdad? Si fuéramos nosotros diríamos, te juro por mi madre, ¿no? Esos son los términos latinos. Pero ellos decían, te juro por el cielo, te juro por Jerusalén. Y estaban diciendo mentiras, usando palabras bien bonitas, ¿verdad? Pero en su corazón sabían que estaban tratando de engañar al prójimo. Entonces eso era muy frecuente en la época de nuestro Señor. Y lo peor de todo es que ellos, haciendo esto, no sentían ningún remordimiento por lo que estaban haciendo. No se sentían condenados, no se sentían acusados en su conciencia por perjurar. Pero ¿dónde adquirieron los judíos este tipo de costumbre? ¿De dónde le vino eso a ese pueblo? Bueno, en gran parte, amados hermanos, le vino por las enseñanzas torcidas de sus maestros, los escribas y fariseos. Ahora, yo quiero, hermanos, que nosotros veamos, en primer lugar, qué era lo que la ley realmente decía acerca de los juramentos. Y luego vamos a ver cómo los fariseos, una vez más, torcieron lo que decía la ley a su conveniencia. Deuteronomio capítulo 10, verso 20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Escuche lo que decía la ley. Y por su nombre jurarás. Levítico 19, 12 decía, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Podían jurar? Sí, pero no falsamente. Es lo que dice ahí. Números capítulo 30, verso 2 decía, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Escuchó eso? Cuando hacían un voto, tenían que cumplir todo lo que salía de su boca. De manera que la ley decía lo siguiente en cuanto a los juramentos. En primer lugar, los juramentos debían ser hechos únicamente en el nombre de Dios. Ellos no podían jurar en el nombre de otro Dios. Ellos solamente podían usar el nombre de su Dios para hacer esos juramentos. En segundo lugar, ellos debían jurar solamente para decir la verdad, solamente para afirmar esas palabras de verdad. No podían jurar bajo palabras engañosas o mentirosas. No podían hacer eso. Y en tercer lugar, debían jurar cuando estuvieran seguros de que lo que ellos prometían lo iban a cumplir. Lo iban a cumplir. Juraban entonces por Dios. Da por hecho que ese trabajo va, sí o sí. Dalo por hecho que mañana a tal hora estoy en tu casa para hacer lo que te dije. En el nombre de Dios te digo. Hay por ahí gente que dice, ¿cómo es que dicen? Dice, no, delante de los ojos de Dios te digo. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, por esa razón es que Moisés le dijo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, cuando haces voto
a Jehová tu Dios, escuche, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Es decir, cuando tú has empeñado tu palabra delante de Dios y tú has hecho un voto, dice, cúmplelo, no te tardes porque va a ser pecado si no lo haces. Bendito sea Dios. Mis amados, cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Yo creo que algunos no entendieron. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Porque Dios es fiel. Y por tanto Dios espera que su pueblo haga lo mismo. Que cumpla lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, amados hermanos, los judíos debían recordar que el tercer mandamiento de la ley moral de Dios decía: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando ellos tenían que jurar en el nombre de Dios. Y el tercer mandamiento dice: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente el que haga tal cosa. Hasta aquí, perdón. Si ellos perjuraban, hermanos, es decir, si ellos se atrevían a jurar falsamente, ellos estaban violando el tercer mandamiento que decía: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no te va a dar por inocente. Ahora, esto es lo que decía la ley en cuanto a los juramentos. ¿Podían jurar? Sí, podían jurar. Pero siempre y cuando lo hicieran en el nombre de Dios, siempre y cuando en el contexto de la verdad, o sea, diciendo la verdad, y siempre y cuando estuvieran seguros de que iban a cumplir sus votos, lo que habían prometido, sí podían hacerlo. Ahora, ¿cómo lo interpretaban nuestros amigos, los escribas y los fariseos? ¿Cómo interpretaban ellos la ley? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 33, dice: además habéis oído. O sea, ¿de quién escucharon ellos? De los fariseos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, si usted lo mira hasta aquí, todo está bien. Ahí no hay ningún problema. Es verdad esta parte de lo que decían los fariseos. Eso está bien. El problema de los fariseos era otro. Y ahora se los voy a contar. El error de ellos, amados hermanos, es que ellos decían: mira, si tú juraste por el nombre de Dios, tú tienes que cumplir ese voto. ¿Ok? Tienes que cumplirlo porque tú juraste en el nombre del Señor. Y tienes que cumplirlo. Pero, si tú juras por otra cosa que no sea el nombre del Señor, si quieres lo cumples, si quieres no. No estás obligado a cumplirlo. Esa era la enseñanza que decían los fariseos, porque ellos decían: no, ahí lo que dice es solamente en el nombre de Dios. O sea que si yo juro por otra cosa, pues entonces, si quiero no lo cumplo. Y entonces así se escapaban supuestamente ellos de no usar el nombre de Dios. Pero para que nosotros tengamos un poquito más de luz en cuanto a esto que enseñaban los fariseos y que el Señor lo desterró por completo, veamos en Mateo capítulo 23 esta falsa enseñanza de los fariseos. Mateo 23 del 16 al 22 dice: ay de vosotros guías ciegos, te dijo el Señor, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Escuche lo que se atrevían a enseñar a estos hombres. Si tú juras por el templo, no es nada. O sea, son palabras alto. No pasa nada. Si juras por el templo, no pasa nada. No, si tú le dices a cualquiera: juro por el templo, y después no lo cumple, no pasa nada. No pasa nada. Pero escuche, pero si alguno jura por el oro del templo, ya eso es otra cosa, hermano. Dice: es deudor. Ahí sí tienes que cumplir. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, oiga lo que enseñaban, fíjese, también decís: si alguno jura por el altar,
no es nada. Escucha eso, hermano. Si tú juras por el altar, tú juras por el templo, eso no es importante, eso no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. No te metas con ese asunto de la ofrenda del oro, que eso es importante. El altar y el templo no, pero cualquier parecido con gentes de la actualidad es pura coincidencia. ¿Qué usted cree, hermano? O diosidencia. Alabado sea Dios. Es decir, Jesús le dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es una pregunta retórica, o sea, se responde ella misma. ¿Se da cuenta, hermano? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, los fariseos le enseñaban al pueblo que podían mentir, que podían perjurar mientras no usaran el nombre de Dios en sus falsos juramentos. Esta gente eran tan religiosas y ciegas que no querían usar el nombre de Dios en sus bocas porque decían que el nombre es muy sagrado. Y sin embargo, ofendían la persona de Dios. O sea, no uses el nombre de Dios. Pero ofendían la persona de Dios. Por lo tanto, esta gente, amados hermanos, tenían una mente y una conciencia tan, yo diría tan ciegos, hermanos, estaban, que no sé cómo podían decir, bueno, mientras no use el nombre no pasa nada. Ofendían a la persona de Dios, supuestamente no era tomar el nombre de Dios en vano, supuestamente para ellos. Los fariseos, amados hermanos, amados, ignoraban voluntariamente que el nombre de Dios significa la esencia misma de lo que Dios es. El nombre de Dios involucra todo lo que Dios es como persona, toda su obra, todos sus atributos, todo lo que Dios es, y no un mero nombre. No, el nombre de Dios significa lo que Dios es. Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. ¿Se da cuenta? Jehová Rafa, el Dios sanador. O sea, el nombre significa la esencia de lo que Dios mismo es. Por lo tanto, al ofender la persona de Dios, estaban ofendiendo el nombre de Dios. Y eso era tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, era quebrantar el tercer mandamiento. Es por eso que Jesús le dijo en Mateo 5:34 al 36, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En otras palabras, al usar estos elementos de la creación para perjurar, ya ustedes saben lo que es perjurar, jurar falsamente, ¿verdad? Estaban ofendiendo a Dios porque todo le pertenecía a Dios. Jurar por estas cosas era jurar por Dios mismo. De manera que estos fariseos eran culpables de perjurio y con sus enseñanzas hacían que el pueblo también fuera culpable de este pecado. El pecado de perjurio, amados hermanos, es un pecado serio y abominable ante los ojos de Dios. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Escuche lo que dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿La lengua qué? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. El perjurio es un pecado que Dios aborrece. Lamentablemente este pueblo de Israel durante gran parte de su historia padeció de este pecado. ¿Ustedes recuerdan al profeta Isaías cuando tuvo aquella visión de la gloria de Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de qué! De labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él no dijo, ay de mí que habito en un pueblo adúltero. No, no, no. Ay de mí que habito en medio de un pueblo de labios ¿qué? Inmundo. El perjurio es un pecado que Dios aborrece. Por eso se hace necesario prestar atención a las palabras de Cristo. Volvamos a ese pasaje, Mateo capítulo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Lo primero que debemos decir es que Jesús no está enseñando aquí que no podemos jurar. Él no enseña bajo ninguna circunstancia que es malo jurar. Escuche. ¿Por qué? Porque en Hebreos nosotros vemos a Dios mismo jurando. Escuche. Hebreos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, si fuera malo jurar, Dios no lo haría. Pero Dios juró. Ahora, el mismo apóstol Pablo también juró. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Qué es jurar? Invocar a Dios como testigo. Amén. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, Pablo juró. Invocó a Dios como testigo de sus palabras. Lo que Jesús está enseñando aquí es que no debemos jurar como lo hacían los fariseos. Como lo hacían los fariseos. O sea, no saquemos la frase fuera del contexto porque si no la malinterpretamos. Él dice, no juréis de ninguna manera y luego describe lo que estaba pasando. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Es decir, no debemos perjurar, es lo que quiere decir Jesús ahí. Jurar por cualquier elemento de la creación era jurar por Dios mismo. Por eso Cristo le dijo, no juzguen por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios, le dijo. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es decir, mis amados, todo le pertenece a Dios, aún tu cabeza. No es tuya. No puedes usarla para jurar falsamente. La enseñanza de Jesús aquí es muy clara. Él dijo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar ¿qué? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, dijo el Señor, de mal procede. En otras palabras, usted debe ser muy claro en su hablar. Debe ser claro. La gente debe entender claramente lo que tú quieres decir. Es decir, que lo que tú digas es lo que realmente tú quieres decir. Porque hay gente que juega con sus palabras, ¿no?
Sí, yo te dije esto, pero no era lo que yo te quería decir. Ah, no, 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 dime lo que tú querías decir. Amén, hermano. Porque yo entiendo tus palabras, no lo que hay adentro de ti. Entonces usted tiene que ser muy claro a la hora de hablar. Usted tiene que expresar claramente y con honestidad lo que realmente usted quiere decir. Si haces otra cosa, dice Jesús, de mal procede. Debes hablar con total honestidad y claridad. Así es como se debe hablar. Tus palabras deben apegarse exactamente a la verdad. Amén, hermano. Cristo le dice a sus discípulos, cuando ustedes quieran afirmar algo, simplemente digan sí. Y cuando quieran negar algo, simplemente digan no. No sé, déjame ver. ¿Cómo que dice en Cuba? Cuando la gente dice, déjame ver, dice, así dijo un ciego y nunca vio. No, usted diga sí o no. Pero no sé, déjame ver qué hago. Cuando en el interior saben lo que van a hacer. ¿Entiende? Eso es proceder mal, hermano. Tenemos que ser muy honestos con lo que queremos decir y hacer. Entonces, el mundo, amados hermanos, ¿cómo obra el mundo? El mundo viola sus compromisos. El mundo viola sus pactos, sus convenios internacionales. El hombre es tan engañoso, amado hermano. Después de la caída en pecado, el hombre tiene una naturaleza tan engañosa. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que requiere hacer convenios y pactos y firman y acuerdos y cuantas cosas y después lo violan. Lo mismo que firmaron lo violan. Así obra el mundo. Viola sus compromisos. Los políticos, violan sus promesas de campaña. Dicen tantas cosas lindas. Y los ingenuos creyendo todas aquellas cosas. Alabado sea Dios. Aún, hermanos, los esposos niegan los votos matrimoniales. Yo prometo hasta la muerte, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en las enfermedades, en salud. Cuánta mentira. Alabado sea Dios. Pero entre ustedes, dice Cristo, entre mis discípulos no será así. No será así. Ustedes deben marcar la diferencia. Cuando ustedes digan sí, sea sí. Y cuando ustedes digan no, sea no. Amados, debemos tener una reputación de ser personas veraces. Personas que siempre decimos la verdad. Escuche, siempre. Personas que no exageran a la hora de contar los hechos, porque eso también es mentir, hermano. Ponerle de más y a veces quitarle alguna parte conveniente. No, hermanos. Nosotros tenemos que apegarnos a la verdad y no exagerar en las historias. Eso hará que no tengamos que jurar, porque nuestra reputación asegura la verdad de nuestras palabras. Espérate que habló fulano. Y esta es una persona de ley. Esta no es una persona que anda mintiendo, ni anda con doblece. Esta es una persona que acostumbra a decir la verdad. Amén, hermano. Yo quiero concluir esta enseñanza. Mis amados, si usted se ve en la necesidad de ir a un tribunal y debes de jurar, hazlo con limpia conciencia. La Escritura no te prohíbe jurar. Usted puede jurar. Amén. Dios lo hizo, Pablo lo hizo, Abraham lo hizo. La Escritura por todas partes está lleno de eso, de hombres de Dios que juraron. Entonces no está mal jurar. En ciertas circunstancias y momentos en que hay que hacerlo, no está mal hacerlo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado de usar el nombre de Dios en vano. Por eso debes de cuidar cada palabra que salga de tu boca, para asegurarte que cada palabra que salga de tu boca se apegue exactamente a la verdad. Escuche bien. Permiso, hermano.
Nosotros no podemos repetir como loros y papagayos todo lo que oímos. Nosotros tenemos que investigar bien lo que oímos. No sea que nosotros estemos corriendo unas palabras que no sean verdad. Y luego nos hagamos cómplices de esas palabras. Amén, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros pasamos. No porque yo escuché, pero ¿de quién escuchaste? ¿De qué fuente escuchaste eso? Asegúrate que es la verdad. Gloria a Dios. A los padres que están aquí, les tengo un pequeño mensaje. Muy bonito. ¿Cuántos padres hay aquí? Un pequeño mensaje para los padres. Cuando tú le digas a tu hijo que no, asegúrate que sea no. Fíjese bien. Mire qué lindo este mensajito a los padres. Cuando usted le diga que no a su hijo, porque tiene razones de peso suficientes para decirle que no, asegúrate de que ese no sea no. ¿Verdad? Porque si no lo haces, estarás echando por tierra tu reputación y le estarás dando una mala enseñanza a tu hijo. Le estarás enseñando que las palabras no son firmes, que con cualquier cosa se puede cambiar esa resolución de tus palabras. Cuidado con eso. A los jóvenes que están aquí, abran bien los oídos los jóvenes. Nunca digan mentiras. Nunca digan mentiras. Siempre digan la verdad. Asegúrate, jovencito, jovencita, de crear una buena reputación en tu vida. 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, Pablo le dijo a Timoteo, un joven ministro, le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué, en palabra. Sé ejemplo de los creyentes. Fíjese, ser ejemplo de los del mundo, eso es fácil. Pero sé ejemplo entre los creyentes, con esa juventud que tiene, ¿en qué? En palabra. ¿En qué más? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La juventud no es una justificación para ser irresponsable, no. No. Usted está llamado a ser un ejemplo entre los creyentes. ¿Y cómo lo construye? Diciendo siempre la verdad. Yo le enseño a mis hijas que todo lo que hagan por detrás de sus padres y que no puedan contarle a sus padres, eso no proviene de bien, eso proviene de mal. Probablemente proceda del infierno. Si usted no puede contarle a sus padres lo que está haciendo, es porque usted sabe que eso está mal. Pero usted, jovencito, jovencita, no haga tal cosa. No, usted construya su testimonio personal siempre apegado a la verdad, nunca a la mentira. Alabado sea Dios. A todos los creyentes de manera general, les quiero hacer algunas preguntas para que mediten nada más. ¿Es usted una persona confiable? Repito la pregunta. ¿Es usted una persona confiable? Las demás personas, ¿qué piensan de usted? ¿Las demás personas piensan que usted es una persona confiable? ¿Usted sabe que hay personas que no son confiables? Dice la Biblia que el del espíritu fiel lo guarda todo. Pero hay gente que son una coladera, hermano. Que tú le dices una cosa y tú no has salido y ya está publicado en internet. La pregunta es, ¿eres tú una persona confiable? ¿Las personas pueden confiar en lo que tú dices? ¿Quién lo dijo? No, muchachos, si lo dijo, no crea eso. Eso es mentira. ¿Eres tú una persona confiable en lo que dices? ¿La gente puede confiar que tu palabra es firme, que es verdadera? ¿Cumples lo que prometes? Solo quiero que medites en estas cosas. ¿Cumples lo que prometes? Cuando tú le dices a alguien, espérame a las 7 de la noche, ¿llegas a tiempo o eres de los que siempre incumples tus promesas? Desafortunadamente los latinos tenemos una mala reputación en esa área.
Al punto que en estos días estaba coordinando una cita con una secretaria americana y acordamos a las 10 de la mañana y me dio vergüenza lo que me dijo, porque me dijo, pero es a las 10 de la mañana, no a las 11. Claro, ella no me conoce, ¿no? Si me conociera quizás no diría tal cosa, pero los latinos de manera general, usted dice 10 de la mañana, se aparecen 12 del día y cuando usted viene a ver ni siquiera se aparecen y ni siquiera llaman por teléfono para decirte, mira, pasó tal cosa. Ni siquiera eso. Eclesiastés capítulo 5, versos 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amados, Cristo nos enseña aquí que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hay personas que su sí quiere decir realmente no. Y viceversa. Tú le dices, por ejemplo, ¿te pasa algo? Y dice, no. Pero tú sabes que ese no realmente quiere decir sí. Amados, el cristiano tiene que ser confiable porque representa a un Dios confiable, a un Dios que es fiel. Jesús sugiere, escuche, que todo nuestro hablar sea como si estuviéramos bajo juramento para decir la verdad. Así debería ser todo nuestro hablar, donde quiera que estemos. Caer en el pecado de perjurio afecta la reputación de Dios y de tu iglesia local. Porque la gente lo primero que dice, ¿y eso que es cristiano? Así como dicen. ¿Y eso que es cristiano? Pero también dice, ¿y eso que fulano va a esa iglesia de allí? Entonces, la mala reputación de ese hermano está afectando el testimonio de Dios y el testimonio de la iglesia local, que a todos nos meten en el mismo saco. Es como los pastores, dicen, todos los pastores son ladrones, ¿no? Otro que todos son hipócritas, no, mentira. Entonces, cuidado con tu testimonio y tus palabras, porque puedes afectar el nombre de Dios y la reputación de tu iglesia local. Recuerde, amados hermanos, que los mentirosos, dice la Biblia, serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también yo les recuerdo que en Cristo Jesús hay perdón para todos los pecados, incluyendo el pecado de perjurio, incluyendo ese pecado. Por eso, si alguno de los que está aquí ha caído en un pecado semejante, yo les invito a que esta tarde usted pueda venir en arrepentimiento delante del Señor, y el Señor, que es fiel, perdonará su pecado. Amén. Póngase de pie, por favor.